generales. Fase de inducción, que conduce a la pérdida de conciencia por la administración de anestésicos de acción rápida y efecto breve. Fase de mantenimiento, intravenosa o inhalatoria. Y fase del despertar, la retirada del fármaco. El mecanismo de acción de los anestésicos generales no está todavía completamente dilucidado, ya que los procesos sobre los que influyen están mediados por numerosos centros y estructuras, así como por una gran variedad de sistemas de neurotransmisión. Este aspecto, unido a la gran variedad de anestésicos y sus diferentes estructuras químicas, hace difícil encontrar un punto en común de acción de todos ellos. Así, los mecanismos moleculares por los que los anestésicos generales originan todos sus efectos han permanecido como uno de los grandes misterios de la farmacología, si bien modernas técnicas de neuroimagen han encontrado regiones cerebrales implicadas en acciones concretas de los anestésicos. Meyer y Overton sugirieron que este mecanismo común sería la integración en la bicapa lipídica con estructuración de la misma y alteración de sus funciones, sobre todo a nivel de las proteínas. Hoy en día se sabe que esta interacción es mínima y no justifica su acción. Las hipótesis más acertadas actualmente se basan en la interacción sobre canales iónicos, aunque se sabe bien que algún anestésico actúa también sobre canales voltaje dependientes. La mayoría de los anestésicos actúan a través de los receptores GABA-A y algunos a través de receptores NMDA. Los anestésicos generales se clasifican en intravenosos, tiopental, propofol, ketamina y etomidato, e inhalatorios, alotano, enflurano, isoflurano y óxido nitroso. Anestésicos generales intravenosos. El tiopental sódico es un barbitúrico de acción ultracorta y rápida, cuyos efectos anestésicos se deben a su alta liposolubilidad. El mecanismo de acción es la interacción con el GABA, aumentando su efecto inhibidor central. Este efecto se combina con una disminución de la conducción eléctrica, produciendo en primer momento una hiperpolarización y posteriormente una disminución de la despolarización. Solo se puede administrar por vía intravenosa, siendo compatible con cloruro sódico al 0,45% y al 0,9%, y con dextrosa al 5%, e incompatible con dextrosa al 10% y dextrosa en Ringer lactato, amicacina, insulina regular y succinilcolina. Por su alta liposolubilidad alcanza rápidamente concentraciones en el sistema nervioso central, se distribuye por el resto del organismo y se acumula en tejido adiposo. Atraviesa la placenta y produce depresión intensa del feto. Dosis múltiples producen acumulación en el tejido adiposo hasta el equilibrio de los compartimentos, lo que prolonga considerablemente su efecto. Esta característica es aprovechada para inducir comas barbitúricos. La eliminación es por metabolismo hepático y excreción renal. En cuanto a sus efectos, cabe destacar que presenta escasa acción analgésica, por lo que ante estímulos dolorosos intensos se puede producir reacción simpática. Es depresor del centro respiratorio a dosis normales e induce disminución del volumen respiratorio. Aunque no es irritante de las vías respiratorias, produce con frecuencia tos, broncoespasmo y laringoespasmo, efectos que disminuyen aumentando la dosis. Los mecanismos por los que se produce no se conocen con claridad. También produce aumento de la salivación. En el aparato cardiovascular produce disminución de la tensión arterial, que es dosis dependiente y se compensa rápidamente, pero si el paciente presenta hipovolemia, shock o sepsis, se puede inducir colapso cardiovascular. En el sistema nervioso central disminuye el flujo sanguíneo y reduce el metabolismo cerebral. Esto produce una caída acusada de la presión intracraneal, con lo que resulta útil como protector de la isquemia cerebral. También disminuye la presión intraocular. Como todos los barbitúricos, es un eficaz anticonvulsivo y no suele producir reacciones de hipersensibilidad. El midazolam es una benzodiazepina de acción corta que se une al receptor benzodiazepínico sobre el sitio GABA neuroespecífico con el sistema nervioso central. El midazolam produce un efecto rápido y de corta duración debido a su rápido metabolismo. Tiene un efecto inductor del sueño y sedante muy rápidos, con intensidad pronunciada. También ejerce un efecto ansiolítico, anticonvulsivo y relajante muscular. Su administración intramuscular o intravenosa induce amnesia anterógrada. Los efectos adversos más comunes del midazolam son hipotensión arterial, mareo, náuseas y vómitos, ataxia, espasmo laríngeo, disnea, alucinaciones. En caso de producirse una sobredosificación puede aparecer depresión respiratoria, apnea e hipotensión severa.
Los efectos del midazolam aumentan por la interacción con fármacos inhibidores de la enzima CYP3A4 del citocromo P450. Algunos ejemplos son el ketoconazol y el itraconazol. Se utiliza sobre todo por vía intravenosa, pero se puede dar por vía intranasal, rectal, oral o intramuscular. En la administración intravenosa se recomienda que ésta se practique lentamente, unos 2,5 miligramos en 10 segundos para la inducción de anestesia y 1 miligramo en 30 segundos para la sedación consciente. El efecto se instaura unos 2 minutos. Los efectos de la sobredosis con midazolam pueden ser controlados con flumacenil. Está contraindicado en miastenia gravis y glaucoma de ángulo cerrado. Se deberá valorar su utilización en pacientes con enfermedad hepática o renal, ya que se pueden prolongar sus efectos. También potencia el efecto depresor de los neurolépticos, antidepresivos, hipnóticos y analgésicos opioides. El propofol actúa al igual que el tiopental por unión al receptor GABA potenciando el efecto inhibidor central. Produce pérdida de conciencia con la misma rapidez que el tiopental, pero la recuperación es más rápida, con un despertar suave y escasa confusión por parte del paciente. El efecto es dosis dependiente. Se administra por vía intravenosa directa, 40 miligramos en 10 segundos, o en perfusión, diluido en 10 miligramos mililitro de dextrosa al 5%, a 100 microgramos kilogramo minuto en envase de cristal. El metabolismo es más rápido que el aclaramiento. Se metaboliza en distintos sitios, especialmente en el hígado, y se elimina por vía renal. Produce hipotensión mayor que el tiopental y dosis dependiente por disminución de las resistencias vasculares periféricas. Además, amortigua el reflejo varoreceptor, por lo que la hipotensión no se compensa con subida de la frecuencia cardíaca. No produce alteración del ritmo. Induce depresión respiratoria que es potenciada por los opiáceos. Disminuye la presión intraocular y presión intracraneal, pero en menor medida que el tiopental. No son frecuentes las reacciones de hipersensibilidad y se considera seguro para utilizarlo en pacientes embarazadas. La ketamina es un derivado de la fenciclidina. En ocasiones se ha utilizado como droga de abuso. Se administra por vía intravenosa diluido en dextrosa al 5% o cloruro sódico al 0,9%, pero puede administrarse por vía intramuscular, oral y rectal. Su unión a proteínas es menor que otros anestésicos. Se metaboliza en el hígado a norketamina y se elimina por riñón y bilis. Induce sedación, inmovilidad, amnesia y analgesia notable. Tanto la analgesia como la amnesia son muy rápidas, pudiendo durar tras una dosis 40 minutos la analgesia y hasta 2 horas la amnesia. Al tipo de anestesia que induce se le ha llamado anestesia disociativa, ya que origina un estado hipnótico distinto al de otros anestésicos. Los pacientes tienen una profunda analgesia, no responden a órdenes y tienen amnesia, pero pueden permanecer con los ojos abiertos, mover los miembros de manera involuntaria y mantener la respiración espontánea. En ocasiones se acompaña de nistagmo con dilatación pupilar, salivación y o lagrimeo, y pueden aparecer aumento de tono muscular, movimientos indefinidos y aumento de la respuesta a reflejos. Es recomendable un ambiente silencioso y tranquilo durante su utilización. No afecta la actividad respiratoria. Se produce ligera disminución del reflejo de la tos, pero el reflejo laríngeo está conservado. A diferencia de los anteriores, aumenta el flujo sanguíneo encefálico y la presión intracraneal con mínima alteración del metabolismo cerebral. También aumenta la presión intraocular. Aumenta la presión arterial, la frecuencia y el gasto cardíaco, al parecer por un aumento de la actividad simpática, por lo que es útil en pacientes con riesgo de hipotensión durante la anestesia. Sin embargo, al incrementar el consumo de oxígeno miocárdico, no está indicado en pacientes con isquemia. Es un potente broncodilatador, por lo que resulta adecuado para pacientes con riesgo de broncoespasmo durante la intervención. El delirio es una situación de urgencia que constituye una complicación frecuente de la ketamina, caracterizado por alucinaciones, sueños vívidos e ilusiones que pueden producir gran malestar a los pacientes. Los síntomas de delirio son más frecuentes en la hora siguiente a la salida de la anestesia y se puede reducir su incidencia con la administración de benzodiazepinas. En niños son menos frecuentes. El etomidato tiene un mecanismo de acción mediante unión al receptor GABA, facilitando la acción del neurotransmisor. Es un buen hipnótico de rápido comienzo de acción, pero la duración de la acción es breve por su rápida distribución. El metabolismo ocurre en el hígado y la excreción es renal y biliar.
Presenta alta unión a proteínas plasmáticas, pero menor que el tiopental y el propofol. Respecto a sus efectos en el sistema nervioso central, al igual que el tiopental, disminuye el metabolismo cerebral, el flujo, la presión intracraneal y la presión intraocular. Se ha utilizado como protector de la isquemia cerebral, aunque no hay datos concluyentes en este sentido. Tras la administración produce contracciones musculares, por lo que se administra con opiáceos o diazepam. No provoca depresión del sistema cardiovascular, presentando esto una ventaja sobre el tiopental o el propofol. Es el agente más indicado para mantener la estabilidad cardiovascular en pacientes con enfermedades coronarias, miocardiopatías, accidente cerebrovascular o hipovolemia. El grado de depresión del sistema respiratorio es también menor que con el tiopental. El despertar es suave, aunque a veces se producen vómitos, más frecuentemente si se administran opiáceos. Dosis consecutivas pueden producir insuficiencia suprarrenal e inhibir la respuesta al estrés. Anestésicos generales inhalatorios. El alotano fue introducido en 1956 y ha sido muy utilizado debido a su falta de inflamabilidad, la facilidad de cambio en el control de la anestesia y el despertar rápido. Sin embargo, sus efectos adversos y la aparición de otros fármacos más modernos con mejor perfil ha relegado su uso en la actualidad. No obstante, sigue siendo el anestésico de comparación con los demás. Produce una inducción relativamente lenta, se acumula durante la administración prolongada, por lo que la recuperación está en función de la duración de su uso. El 60-80% se elimina por vía respiratoria sin cambios. Del resto, el 50% se metaboliza en el hígado por oxidación por el citocromo P450. El resto y los metabolitos se eliminan por la orina. Produce depresión respiratoria e hipotensión. El efecto secundario más predecible es una reducción de la presión arterial debido por un lado a la acción sobre el gasto cardíaco y por otro la acción sobre los vasoreceptores. Por eso no se asocia con taquicardia. Es dependiente de la dosis, por lo que la profundidad de la anestesia se puede valorar por la presión arterial. Produce disminución de la contracción cardíaca por disminución del calcio intracelular. Tras la administración constante, esta disminución desaparece. A nivel vascular aumenta el flujo sanguíneo en piel y encéfalo y disminuye el flujo renal y el filtrado glomerular, en relación con la dosis. Puede disminuirse hidratando previamente al paciente. En el aparato digestivo disminuye el flujo hepático y esplécnico. Aumenta la presión intracraneal e induce disminución del consumo metabólico cerebral de oxígeno. Por ello está relativamente contraindicado en pacientes con riesgo de aumento de la presión intracraneal. No se produce aumento de la actividad simpática. Durante la recuperación pueden aparecer escalofríos. Produce escasa relajación muscular, pero presenta efectos sinérgicos con los bloqueantes neuromusculares, aumentando la duración del efecto de estos. Las reacciones adversas que han condicionado la disminución de su uso han sido, por un lado, la relación entre la administración del alotano y la aparición de alteración hepática. A los 2-5 días tras su administración pueden aparecer un cuadro de anorexia, fiebre, náuseas, vómitos y alteraciones bioquímicas compatibles con hepatitis. Se denomina hepatitis inducida por alotano. Es más frecuente tras varias exposiciones y se debe a la producción de un metabolito tóxico que en grandes cantidades produce una reacción inmunitaria responsable del cuadro y por otro, que puede producir una reacción hipermetabólica del músculo estriado, desarrollando un cuadro llamado hipertermia maligna que cursa con un aumento de temperatura y un aumento masivo del consumo de oxígeno, que si no se trata de forma rápida puede ser mortal. El tratamiento de la hipertermia maligna consiste en suspender la administración del alotano y administrar dantroleno. El personal de quirófano puede estar expuesto a estos efectos, sobre todo a la depresión del sistema nervioso central y a la aparición de efectos teratogénicos en embarazadas. El enflurano se utiliza para la inducción y mantenimiento rápido de la anestesia, especialmente para mantenimiento, ya que la inducción y la recuperación son lentas. Se metaboliza en el hígado dando lugar a fluoruro. Cuando se toma isoniazida, las concentraciones de fluoruro son muy altas en el suero, pudiendo representar un grave riesgo para el paciente. Presenta efectos similares al alotano, hipotensión con disminución de la actividad simpática, pero a diferencia de este, no produce bradicardia. La depresión respiratoria está en relación con la dosis. Es un eficaz broncodilatador. Dosis altas o en situaciones de hiperventilación producen actividad muscular tónico-clónica, pudiendo desarrollar cuadros convulsivos. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal.
Inducen náuseas y vómitos en el 3 al 15% de los pacientes en el posoperatorio y también altera la función hepática, produciendo en algún caso necrosis hepática. El isoflurano es el anestésico por inhalación más utilizado a nivel mundial. Se suele utilizar para mantenimiento después de inducirla con otros fármacos, pese a que la inducción de la anestesia es más rápida que con los anteriores, produce con mayor rapidez cambios en la profundidad de la anestesia. Más del 99% se elimina sin cambios por los pulmones. El control de la profundidad de la anestesia se valora con la tensión arterial y los cambios en el volumen y frecuencia respiratorios. Conserva bien el ritmo cardíaco y aumenta el flujo coronario, por lo que en principio es adecuado para pacientes con cardiopatía isquémica, pero puede producir isquemia al inducir robo coronario, desviación del flujo desde regiones escasamente irrigadas hasta regiones con más riego. Causa broncodilatación y hasta conseguir un nivel anestésico adecuado, aumento de la actividad de las vías respiratorias y de las secreciones, tos y laringoespasmo. En el sistema nervioso central ejerce efecto protector de la lesión hipoxémica o isquémica, ya que causa menor vasodilatación cerebral que los anteriores. Por ello es el fármaco preferido en neurocirugía. El óxido nitroso es un líquido volátil. Para mantener el estado líquido debe estar a presión constante y temperatura baja. Al disminuir la presión o aumentar la temperatura se transforma en gas. Por eso se presenta en cilindros de acero a presión y enfriados. Combinado con el oxígeno es inflamable. Su administración se realiza en condiciones hiperbáricas. En un 20% de óxido nitroso en aire inspirado produce analgesia y un 80% pérdida de conocimiento, pero a esas concentraciones el riesgo de hipoxia es muy alto y por lo que se administra combinado con otros anestésicos o como coadyuvante en menor dosis. La inducción es muy rápida y la recuperación tras suspender la administración también, ya que tiene escasa solubilidad en sangre. Es casi completamente eliminado por los pulmones sin cambios. En circulación, sus efectos son insignificantes. Produce leve depresión del centro respiratorio, más acusada si administra con alotano. No tiene efecto sobre el sistema nervioso central, músculo, hígado ni riñones. Es raro que produzca hipertermia, pero puede alterar la oxidación del cobalto de la vitamina B12 e inducir inhibición en la producción de leucocitos y hematíes. También puede producir efectos en los trabajadores. Bien, miren la extensión y de todos modos la complejidad de un tema como anestésicos generales. Yo les decía, con antelación necesitábamos tiempo suficiente como para poder manejar una suerte de revisión por lo menos de toda la temática que está propuesta en el sílabo. Luego vamos a continuar en esa misma línea. No sé, de pronto, pues la persona que nos estuvo ayudando para explicarlos. Después de esto, veamos el otro video, por favor. Hay una gama de videos que abordan afortunadamente todos los temas que están propuestos en el texto. Veamos en el menú cuántos videos después venía de anestésicos. Veamos de una vez anestésicos locales, por favor. Prescripcionenfermera.com. Tema 23. Anestésicos locales. La propiedad de una sustancia de inducir un efecto anestésico se descubrió de forma casual al observar que tras el consumo de cocaína en los indígenas se producía un adormecimiento de la lengua. A partir de ahí se aisló la cocaína y de ella el resto de anestésicos locales actuales. La anestesia local es la pérdida de sensibilidad de una parte del cuerpo, sin pérdida del conocimiento ni del control central de las funciones vitales. Tiene dos grandes ventajas sobre la anestesia general. Se evitan las anomalías fisiológicas producidas con una anestesia general y pueden modificar de manera beneficiosa las reacciones neurofisiológicas al estrés y el dolor. Para minimizar el peligro de las reacciones adversas, es necesario elegir cuidadosamente el anestésico y la vía de administración. Básicamente, todos los anestésicos locales están compuestos de una parte hidrófila y otra hidrófoba,
unidas por un enlace tipo éster o amida. Así se clasifican en tipo éster la cocaína, procaína, tetracaína y benzocaína, y tipo amida, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, prilocarpina y ropivacaína. Un anestésico local puede actuar sobre cualquier fibra nerviosa, o más concretamente sobre cualquier estructura excitable del organismo, por lo que puede producir parálisis tanto sensorial como motora. Bloquean de manera reversible la conducción nerviosa en cualquier parte del sistema nervioso en el que se apliquen. Los anestésicos locales actúan sobre los canales de sodio voltaje dependientes. Su interacción origina un bloqueo en la despolarización y en la conducción nerviosa. En dosis elevadas pueden interaccionar con los canales de potasio, pero el efecto anestésico no depende de este bloqueo. El bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes parece que es debido a la interacción del anestésico con uno o varios lugares específicos que se encuentran en el interior del canal, por lo que el anestésico debe penetrar para ejercer su acción. Para ello, el canal ha de encontrarse abierto. Así, cuando la frecuencia de estimulación es alta, hay mayor posibilidad de acceder a estos lugares de acción. En general, se acepta que las fibras amielínicas y cortas son más sensibles a la acción anestésica que las mielínicas y largas. Esto determina que las fibras nerviosas sensitivas, especialmente las transmisoras de la señal dolorosa, son más fáciles de bloquear, siendo las fibras motoras las más difíciles. Así, tras la administración de un anestésico local se pierde en primer lugar la sensación dolorosa, posteriormente las sensaciones de frío, calor, tacto y presión profunda y por último, la acción motora. Este esquema puede variar de una persona a otra, pero sirve para valorar la instauración del efecto. Además de estos efectos, los efectos de los anestésicos locales tienen lugar en el sistema nervioso central, presentando un efecto doble y contrapuesto. Cuando comienzan a alcanzar concentraciones en el sistema nervioso central, aparece un efecto de estimulación, con inquietud y temblor, pudiendo llegar a producir cuadros convulsivos, pero según aumenta la concentración, el efecto se transforma progresivamente en un cuadro de depresión que puede producir la muerte por depresión del centro respiratorio. Estos efectos se explican por los diferentes tipos de neuronas bloqueadas en cada momento. Así, en una primera fase bloquearían las neuronas inhibitorias, por lo que se produce el efecto estimulante. Al aumentar la concentración, se bloquean todos los tipos de neuronas y aparece el efecto depresivo. Si la concentración es muy elevada y se administra por vía intravenosa, puede que no observemos el efecto estimulante y aparezca solo el depresivo. Sobre el aparato cardiovascular, primero actúan sobre el miocardio, disminuyendo la excitabilidad, la conducción y la fuerza de contracción. Producen vasodilatación arterial con la consecuente caída de la tensión arterial, pudiendo producir colapso cardiovascular. En el músculo liso, producen relajación de la musculatura lisa intestinal, vascular y bronquial. En anestesia epidural bloquean el sistema nervioso simpático, con lo que aumentan el tono de la musculatura gastrointestinal. Reducen las contracciones uterinas, pero este efecto no se observa en la anestesia durante el parto. Los anestésicos locales se suelen asociar con vasoconstrictores por dos motivos. Por un lado, al permanecer más tiempo en el lugar de acción, aumentan su efecto, y por otro, al tardar más en pasar a sangre sistémica y metabolizarse, disminuye la posibilidad de producir efectos adversos en el resto del organismo, ya que estos están muy relacionados con la concentración en sangre del anestésico. La administración de todos ellos se realiza principalmente por vía parenteral. Generalmente se realiza una administración circunscrita al territorio del nervio que se pretende bloquear. Las vías más frecuentes de administración son la intratecal, la intradérmica, la subcutánea, submucosa y epidural. La absorción dependerá de la liposolubilidad y de la constante de acidez de cada fármaco. En concreto, el pK de estos compuestos es básico, por lo que el pH del medio puede inactivar los compuestos al ionizarse. Todos atraviesan la barrera hematoencefálica. El metabolismo depende del grupo al que pertenezcan. Los de tipo éster se metabolizan por las esterasas plasmáticas y del hígado, y los de tipo amida se metabolizan en el hígado. Las reacciones adversas, como indicábamos anteriormente, están en relación directa con la concentración en sangre sistémica y los parámetros cinéticos de cada uno. Es especialmente importante la vía de administración. Las principales reacciones adversas se manifiestan a nivel del sistema nervioso central y del aparato cardiovascular. En el sistema nervioso central, las más importantes son vértigos, acúfenos, contracciones musculares, parestesias, trastornos de la visión, desorientación y mareos. Con menos frecuencia, trismos y convulsiones.
En el sistema cardiovascular son menos frecuentes y se asocian a la vasodilatación arterial. La benzocaína y la lidocaína pueden producir metahemoglobinemia. En general, los anestésicos más potentes son los que presentan mayores efectos cardiovasculares. A dosis elevadas, todos son cardiotóxicos. La bupivacaína presenta mayor toxicidad y produce bloqueo acumulativo, que puede explicarse por el efecto central, pudiendo inducir taquicardia y fibrilación ventricular. Son raros los individuos hipersensibles a los anestésicos locales. En caso de aparición de hipersensibilidad, esta se manifiesta como dermatitis alérgica o crisis asmática característica. Parece que la hipersensibilidad ocurre de manera exclusiva con los anestésicos tipo éster. En ocasiones, el vasoconstrictor puede producir también reacciones de hipersensibilidad. La aplicación de los anestésicos locales puede llevarse a cabo de distintas maneras. Anestesia tópica. Para anestesia de boca, nariz, garganta, árbol traqueobronquial, esófago y vías urinarias. Suele usarse tetracaína, lidocaína y cocaína. Esta última produce broncoconstricción. El efecto anestésico máximo aparece para cocaína y lidocaína a los 2-5 minutos y para tetracaína a los 3-8. La duración del efecto es de entre 35 y 45 minutos para los primeros y de 30 a 60 minutos para la tetracaína. Los anestésicos locales se absorben con rapidez después de la aplicación tópica, por lo que siempre existe riesgo de reacciones adversas graves. Anestesia por infiltración. Comprende la inyección directa del anestésico en los tejidos, sin tener en cuenta la trayectoria de los nervios cutáneos. Puede ser superficial e incluir solo la piel o más profunda e incluir, por ejemplo, órganos intraabdominales. Con la adición de adrenalina puede duplicarse la duración de la anestesia, pero no debe inyectarse adrenalina en tejidos que contengan arterias terminales, como los dedos o el pene, porque pueden producir gangrena. Los más usados para esta anestesia son lidocaína, procaína y bupivacaína. La principal desventaja de este tipo de anestesia es que se debe utilizar dosis elevadas de anestésico para anestesiar zonas pequeñas. Anestesia de bloqueo de campo. Consiste en inyectar el anestésico de manera tal que se anestesia la región distal al punto de inyección, por ejemplo, extremidades inferiores o antebrazo. Los anestésicos más comúnmente usados son los mismos que en el caso anterior. La ventaja es que las dosis necesarias son menores y se consigue anestesiar mayor superficie, pero precisa un conocimiento muy preciso de neuroanatomía. Anestesia de bloqueo nervioso. Es la inyección del anestésico dentro de los nervios o plexos nerviosos, con lo que se consigue una zona mayor de anestesia y en algunos casos relajación motora. Los anestésicos locales nunca se inyectan de manera intencional en el nervio, puesto que la maniobra es dolorosa y puede lesionar el mismo. Se inyectan lo más cerca posible del nervio para que difundan hacia él. La velocidad de difusión dependerá de la concentración del fármaco y características farmacocinéticas. Así, el inicio de la acción con la lidocaína aparece a los 3 minutos, mientras que con la bupivacaína es a los 15. La duración de la anestesia de bloqueo del nervio también es variable según sus características farmacocinéticas. En función de esto, los anestésicos se clasifican en acción breve, de 20 a 45 minutos, como la procaína, acción intermedia, como es el caso de la lidocaína y mepivacaína, de 60 a 120 minutos, y acción prolongada, como la bupivacaína, ropivacaína y tetracaína, de 400 a 450 minutos. Anestesia raquídea. Ocurre tras la inyección del anestésico en el líquido cefalorraquídeo del espacio lumbar. Los fármacos más usados para anestesia raquídea son la lidocaína, tetracaína y bupivacaína. La elección del anestésico depende de lo que desea que dure la anestesia. En general se utiliza lidocaína para procedimientos breves, bupivacaína para los intermedios y tetracaína para los prolongados. La altura del bloqueo depende, entre otros factores, de la cantidad y volumen de fármaco inyectado. Otros factores como la rapidez de inyección y la posición del paciente también pueden influir. En ocasiones, los anestésicos para anestesia raquídea se asocian con adrenalina para prolongar la acción. En cuanto a las complicaciones de la anestesia raquídea, las más frecuentes son las derivadas del procedimiento de punción. Bien, como vemos, prácticamente pues es solamente en dos temas. La variedad y extensión de pronto se hace evidente, ¿no es cierto? Y miren que, por ejemplo, el manejo de los anestésicos locales, por ejemplo, son muy
muy usados prácticamente pues en las emergencias para las suturas. Todo tipo de suturas que son pertinentes a la parte externa o superficiales, ya sea en piel, en cuero cabelludo, suelen ser anestesiadas con justamente este tipo de sustancias, lo que permitiría realizar una acción, un trabajo muy importante, ¿no es cierto? Entonces miren que también es otro elemento, y digamos que debemos manejarlo con bastante eficiencia. ¿Alguna pregunta al respecto de estos dos temas y del encuadre que se ha hecho el día de hoy? Por favor, quisiera escucharle a Guananga Santiago. ¿Me está escuchando? ¿Puede prender la cámara? Sí, doctor, es... ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? No, ninguna pregunta, doctor. Sí se está entendiendo todo eso, los videos de... Deberían, o sea, pasarnos el link para poder ver una vez más, por lo que, o sea, el tema es extenso, ¿no? Verán ustedes con el tema digamos, prescripciónenfermera.com encuentran toda esta variedad de videos que de pronto están colgados en el internet y que tranquilamente pueden de pronto pues acceder. Es importante que nosotros tomemos en consideración, de pronto ustedes tienen un trabajo sobre el sistema nervioso central de una compañera, parece que es compañera, ¿no? Que hizo un resumen, un esquema, un organizador súper interesante, en donde está prácticamente lo que consideramos es lo básico que necesitamos revisar y aprender lo que es más importante. Ahí está inclusive pues cada uno de los grupos de fármacos que correspondientes al sistema nervioso central vamos a estudiar. Y en base de ese orden en que está inclusive descrito, porque ese orden tiene el mismo del texto donde se sacó el resumen o el comprimido, y en base a eso quisiera que por favor para el día, en este caso jueves, se revise en los videos de pronto esta serie, ¿no? De prescripciónenfermera.com. Confírmeme, Carlos, están todos los temas que nosotros hemos descrito en la clasificación, ¿verdad? No sé si le podemos, por último, ya estamos terminando, proyectar esta situación de archivo de videos para que se vean todos los jóvenes. Por ejemplo, a ver, hemos visto anestésicos generales, anestésicos locales, después viene bloqueadores neuromusculares, luego viene, sigamos más abajo, opiáceos y AINES, aunque todavía dentro de eso los AINES no son nuestra materia, pero los opiáceos sí son. Esos son los hipnoanalgésicos, recordarán. Sigamos, regresémonos más bien porque arriba están los demás. Tenemos justo los fármacos indicados en la ansiedad y depresión, los fármacos indicados en la psicosis y manías, los hipnóticos y sedantes, los fármacos para la epilepsia, perdón. Veamos los fármacos indicados para enfermedades degenerativas, supongo que ahí está el Alzheimer, ya, un poco más arriba, veamos, ya. Ahí está realmente, como vemos, todos los temas que están dentro de lo que en el momento clasificatorio que acabamos de revisar hace un momento constan, ¿no es cierto? Y dicen, pues, son básicamente depresores del sistema nervioso central. Entonces, con diferentes nombres en algo, pero todos estos que acabamos de mencionar están inscritos. Mañana, digamos el miércoles, empezaremos a revisar los otros videos que yo aspiro que ustedes lo hagan para poder tener una charla y finalmente ya procederemos a hacer la explicación que ustedes conocen, pues se lo ha hecho, pero con un momento inicial de lectura intensa de parte de ustedes y de apoyo a través de los videos para que entendamos ya la explicación que podemos dar, como hemos estado haciendo en algunos casos con pizarra y con de pronto pues el proceso mismo ya explicativo que a veces esquemáticamente traen los textos. Eso es lo que les puedo decir. Así es que por favor ya tienen una tarea, tienen una misión muy importante para el día miércoles. No sé si hay alguna novedad o alguna
digamos, inquietud al momento, por favor? Bueno, si no hay, nos vemos el día miércoles. Que pasen bien.